Estimados colegas, continuamos con nuestro módulo de supervisión explicando la parte de construcción de superestructura en lo que concierne a losas y vigas. Siempre las recomendaciones generales antes de iniciar cualquier construcción, revisar y elaborar planos de taller, las dosificaciones de hormigón previamente elaboradas y aprobadas por la supervisión, dimensionar el equipo, el personal. Bueno, entre las superestructuras de puentes están las losas llenas, las losas alivianadas. Las losas llenas las construimos hasta los 10 metros. Son elementos enteramente de hormigón armado. No hay mucho que explicar al margen de recomendar el curado. Todavía no se todavía existen problemas con el curado debido a que los constructores no atienden adecuadamente este punto. Especialmente en zonas donde corre bastante viento, por ejemplo, es muy recomendable atender el curado, porque al cruzar el viento sobre la superficie expuesta de la losa se elimina agua, elimina agua del hormigón y por lo tanto se dan lugar fisuras por retracción del hormigón. Otro tipo de superestructuras bastante difundida y que se construye con mucha frecuencia son las vigas T de hormigón armado. Estos tipos de superestructura los construimos desde los 12 hasta los 18 metros. El puente en Verosur es el puente que conozco que tiene la mayor altura de viga en hormigón armado. Es un puente aproximadamente del año 1960. Les quiero explicar un error frecuente que están introduciendo los constructores en las vigas T de hormigón armado. El ingeniero proyectista, y todos han aprendido en las clases de hormigón armado, las vigas T son concebidas como monolíticas entre el alma y la losa, si quieren. Entonces, así se considera en el diseño como sección resistente. En obra, en muchos lugares he visto que evidentemente debe haber disminución de costos o por ahí, por que apremie el tiempo para terminar la obra. Lo que hacen es prefabricar en un lugar aledaño al puente el alma. Trasladan el alma a su posición final e inmediatamente hormigonan la losa. Entonces, este tipo de construcción no responde al diseño. Por lo tanto, como consecuencia, las tensiones en la sección de hormigón son distintas respecto de construir monolítico el alma y la losa. Ustedes pueden hacer verificaciones de cálculo y van a encontrar que las tensiones no son las mismas. Por otro lado, con certeza se va a dar una mayor deflexión en la construcción en 2 etapas, por mucho que se hubiera colocado los elementos de corte. ¿Ya? Igual en
viga construida de manera monolítica, igual tenemos que colocar los elementos de corte. Bueno, entonces si alguien va a proceder con la segunda metodología de construcción, lo que tiene que hacer es recalcular en función a cómo está construyendo, a qué etapas se está realizando la construcción. En este ejemplo les quiero mostrar un esor constructivo en una superestructura alivianada, ¿no? Desconozco las razones por qué ha sucedido, por qué han procedido a construir de la forma como les voy a explicar. En el lado izquierdo de esta diapositiva estamos viendo la sección alivianada. Aquí son elementos de plastoform, como se ve en la diapositiva de abajo, que entiendo ha sido hormigonado de una sola vez. Han ido introduciendo por los nervios, que de paso eran bastante angostos, 15 centímetros. Han ido introduciendo el hormigón, no sé si tenía el asentamiento adecuado como para que pueda escurrir por la parte baja de los elementos de plastoform, por ejemplo. Y han terminado de hormigonar de una sola vez, de tal forma que luego este puente debe tener, no sé, tranquilamente unos 20 años, 15 años. Bueno, he ido en un trabajo de inspección y he verificado que existían estas zonas sin hormigonar, ¿ya? Y no era un solo lugar, eran muchos lugares. Entonces por eso concluí que han debido hormigonar de una sola vez, en una sola operación. El trabajo correcto en elementos similares es hormigonar en primera instancia a la losa inferior, colocar posteriormente los elementos de plastoform y recién hormigonar los nervios y la losa superior. Habrá que tener mucho cuidado respecto del asentamiento del hormigón para que pueda colocarse con bastante facilidad. Yo estimo que un hormigón con unos 8 centímetros de asentamiento debe ser el más adecuado. Eso no significa que tengamos que aumentar la relación agua-cemento, sino que hay que lograr un hormigón más fluido utilizando plastificantes. A partir de aquí empezamos a explicar las vigas postezadas. Bueno, en esta diapositiva de la derecha se está mostrando los elementos extremos que conformaban la zona de introducción de fuerzas. Esta forma de trabajar se empleaba, digamos, cuando estábamos iniciando nuestras experiencias a nivel nacional en temas de vigas postezadas, allá por los años 1970. Una particularidad es que el hormigón para este elemento extremo tenía que ser de mayor resistencia que el resto de la viga. Por lo general era de 40 megapascales. Hoy en día ya hemos superado, digamos, las dudas respecto de la zona de introducción de fuerzas. Ya construimos de una vez toda la viga entera.
Las vigas postezadas pueden construirse de distintas formas. ¿Ya? Una división inicial, por ejemplo, puede ser que podemos construir vigas enteras y también construimos vigas segmentadas. Entre las vigas enteras podemos construir en un patio de prefabricación aledaño a la ubicación del puente. En este caso, por ejemplo, esta viga ha sido construida en un patio que está por detrás del estribo. Está siendo lanzada sobre una estructura metálica utilizando unos dollies metálicos. Estos pórticos metálicos con ruedas son unos dollies. En este caso, lo que han hecho es lanzar la viga de en medio. Posteriormente se ha utilizado otro equipo complementario para trasladar lateralmente. A continuación se ha lanzado la siguiente viga, pero que su ubicación final está en el otro lado, en el otro extremo. Y finalmente se ha lanzado la viga de en medio. Se entenderá que para hacer este trabajo la viga ha sido previamente tesada e inyectada en el patio de hormigonado. Otra forma de construir vigas postezadas es de igual forma en un patio de prefabricado, pero para el lanzamiento se utiliza grúas. También puede ser necesario un camión de transporte como este que está aquí, sobre el cual ya han ubicado la viga postezada, lo están trasladando y en esta diapositiva están montando las vigas en su ubicación final. Para este tipo de trabajo, el anterior también, en realidad para todos los tipos de trabajo de construcción, se requiere personal experimentado. Al margen de haber conocido, también he vivido momentos difíciles en la construcción de vigas, porque siempre es posible que se escape algún detalle en el proceso de transporte y colocación, ¿ya? Por la recomendación, entonces, revisar adecuadamente, por ejemplo, la capacidad del equipo. Si una viga de 30 metros debe estar pesando por las 50 toneladas probablemente, más o menos, entonces de cada lado a una grúa va a tener que levantar unos 25 toneladas. No obstante, no vamos a traer exactamente una viga de 25 toneladas. Tenemos que traer mi recomendación con un factor de 1 a 2 por lo menos. Y que esté en buenas condiciones. Cuando se trabaja con grúas estamos ante un costo de equipo alto. Por lo general va a ser alquilado, entonces hay que planificar adecuadamente para que todo esté listo el momento que lleguen las grúas, no estar terminando de tesar, inyectar, que cualquier otra cosa. ¿Ya? Los métodos de construcción de vigas hay que planificarlos y adoptarlos en función de la situación de la obra. Hay lechos de río que durante el estiaje, por ejemplo, pueden estar bastante secos o que permitan desviar el agua. Entonces, en esas circunstancias vamos a poder construir unos terraplenes donde puedan ingresar las grúas para el lanzamiento. Pero si son ríos más caudalosos, es imposible, es difícil realizar este trabajo. Aquí tenemos otras diapositivas de lanzamiento de vigas para puentes. Aprovecho esta diapositiva para recomendarles el tema de seguridad.
En este caso, por ejemplo, ese vehículo no puede estar en las inmediaciones del lanzamiento de vigas por nada, mucho menos esta persona. Esta persona de aquí, ni esta ni la de atrás, no podrían estar en esta zona de lanzamiento hasta que la grúa gire y esté muy próximo a dejar a la viga en su posición final. En ese momento se aproximarán las personas para guiar y permitir la colocación en la posición correcta. Otra posibilidad de construir vigas postezadas es utilizando apuntalamiento en toda la longitud de la viga. En este caso se ha construido la viga central. Una vez que se ha inyectado y tesado, se ha trasladado lateralmente. La última viga en construirla ha sido la viga central. Aquí otro método de construcción: en un patio aledaño se ha construido todas las vigas del puente y utilizando dollies, la estructura metálica roja, se ha trasladado las vigas sobre un terraplén construido previamente entre el estribo y las pilas, ¿ya? Entonces, utilizando algún equipo, en este caso una pala cargadora, se ha trasladado la viga hasta la posición definitiva, se la desciende y ya prácticamente queda en sitio. Este método de construcción, por ejemplo, está limitado hasta 30 metros. No he conocido, no considero que es difícil realizar este trabajo con vigas de 45. Son muy pesadas. Las vigas de 45 pesan tranquilamente unos 70-75 toneladas. Cuando debemos construir vigas postezadas mayores a 35 metros, hay que utilizar equipo de mayor envergadura o hay que cambiar de método de construcción. Por ejemplo, esta la diapositiva de aquí es el puente sobre el río Chapare, cuando se estaba construyendo la ruta 1 y 4 de Cochabamba hasta Chimoré. Entonces, creo que bueno, entonces era la ruta de penetración al Chapare. Allá los rizos son caudalosos, difícilmente a uno le van a permitir ingresar un equipo de lanzamiento al lecho del río. Además, la altura de las pilas también son considerables, por encima de los 10 metros. Por lo tanto, hay que utilizar otra tecnología para el lanzamiento de vigas. En este caso, la estructura metálica, que abarca hasta 2 tramos. Entonces, se va trasladando la viga como si fuera, a ver, ¿cómo les puedo decir? Va colgada sobre 2 tramos. Se descansa provisionalmente la viga, se mueve el equipo de lanzamiento. Cuando ya esté nuevamente ubicado, se recoge nuevamente la viga hasta llegar a su posición final, ¿ya? En esta diapositiva estoy mostrando un equipo de lanzamiento que tenía el Servicio Nacional de Caminos. Con esta viga, con este equipo lanzamos vigas hasta de 45 metros sin ningún problema. En esta diapositiva se ve que esa la celosía amarilla abarca desde el estribo pila 1, pila 2. Entonces comprenderán que era un equipo bastante útil, ¿no? También, si uno no quería lanzar, podía vaciar la viga sobre esta estructura metálica y descansarlo en su posición final. También ustedes pueden ver que
los distintos métodos de lanzamiento que hemos visto tienen costos distintos. Está claro que si vamos a utilizar un equipo de lanzamiento de envergadura, se va a tener que realizar una inversión importante en la adquisición de equipo o fabricación. ¿Ya? Bueno, existe la posibilidad de construir vigas segmentadas. Las vigas segmentadas, a partir de los planos de una viga entera, por lo general los contratistas plantean construir las vigas dividiendo la viga entera en segmentos más o menos de longitud uniforme. La longitud depende de la capacidad de la grúa con la que van a hacer el lanzamiento. Lógicamente también depende de la altura de la viga, ¿no? O sea, si es una viga para, ¿qué les digo? Para 25 metros serán dovelas por ahí un poco más grandes, porque el peso, como la sección de hormigón es menor, entonces permite que las longitudes de segmento sean mayores. En cambio, para una viga de 45 o que tiene una sección mayor de hormigón, entonces la longitud de la dovela va a ser menor. ¿Cuáles son los elementos nuevos que introducimos para la construcción de vigas segmentadas? Son las llaves de corte. En estas zonas hay que fabricar las llaves de corte. En esta diapositiva no está muy notorio, pero en el nervio tiene una llave de corte y en el patín superior otra llave de corte. Lo que hacen los constructores es hormigonar, digamos, una dovela sí, una no, una sí, una no, y en un segundo ciclo completar todas las dovelas. El cuidado que hay que tener en la construcción de estas dovelas es la zona de junta entre hormigón nuevo y hormigón antiguo. Hay que aplicar algún producto para evitar que se pegue un hormigón con el otro, porque cuando estemos llevando las dovelas al lanzador deberían desprenderse con facilidad. Desde mi punto de vista, si bien es posible construir en lugar de vigas enteras, vigas segmentadas, tengo mis observaciones respecto a la capacidad de la viga segmentada en relación a la viga entera. Tal como dice el contrato, si los planos dicen que la viga es entera, debería ser entera. Se ha contratado a construir una viga entera. Por lo tanto, estrictamente desde el punto de vista legal, debería construirse una viga entera. Para construir una viga segmentada, estamos introduciendo un cambio a los planos. Por lo tanto, a mi juicio, debería crearse un nuevo ítem que refleje la construcción de una viga segmentada. Una recomendación, por ejemplo, si ustedes van a estar como miembros de la comisión de calificación, deberían explicar que la propuesta tiene que atender la documentación técnica que está vigente en ese momento. Seguramente, en cuanto a vigas se refiere, van a estar planos de una viga entera. Por lo tanto, la propuesta debería venir para una viga entera. Para lanzar las vigas segmentadas se construye una
un lanzador mucho más liviano que el que hemos visto como lanzadores de mayor envergadura. Entonces sobre ese lanzador se van colocando las vigas o los segmentos uno detrás de otro. En esta diapositiva se aprecian las llaves de corte. Esta de aquí también. Bueno, entonces el cuidado que hay que tener es, por ejemplo, el operador de la grúa tiene que ser muy experimentado, tiene que manejar, tiene que manipular estos segmentos con mucha paciencia, con mucha precisión, porque ha habido casos en que debido a la caída de una dovela, el resto le ha seguido como naipes y se han caído todo el tramo, o por lo menos hasta donde estaba lanzada. Entonces, es uno de los cuidados que hay que tener. Por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo que no hay mucho en respecto al tema de seguridad. Ante el hipotético caso de que una dovela caiga, ¿qué va a ser de esa gente? De cómo se va a resguardar su seguridad. Entonces, esos aspectos hay que cuidarlos adecuadamente. Un otro problema que suele suceder en estas vigas segmentadas es que es posible prefabricarse de tal forma que no sean estancas las vainas. Por errores de construcción, estas vainas donde vamos a posteriormente enfilar e inyectar la leche de inyección, si no tienen una buena prefabricación, por ahí dejamos una abertura, entonces a la hora de proceder a inyectar la lechada, va a salir, la lechada nunca va a terminar de llenar, se va a salir por uno y otro lado. Entonces, otra recomendación para para realizar un buen trabajo de prefabricación. Aquí algunas recomendaciones respecto a las tolerancias. Otras recomendaciones bastante importantes respecto del emplazamiento de las vainas. Por ejemplo, no podrían estar, digamos, al tope. No, como en esta, la vaina y la corneta que llamamos no podrían estar al tope. ¿Ya? No podrían mucho menos quebrar la línea de intersección entre estos dos elementos. Los dos deberían estar alineados según la curvatura del cable. Aquí estamos viendo que la vaina respecto de la corneta está desplazada, por ejemplo. Si hemos construido así, segurísimo que los torones no van a poder enfilar. O a la hora de hormigonar, la lechada se va a meter por la abertura entre la corneta y la vaina. Y ahí, y luego cuando queramos enfilar los torones, no van a ingresar. Por lo general lo que hacemos es lograr que la vaina ingrese hacia la corneta. Para ello recortamos lo necesario en longitud de la corneta que permite que la vaina ingrese hasta muy próximo a la placa de apoyo, digamos, donde podamos guiar el torón cuando esté ingresando. Esta diapositiva nos está mostrando la metodología para verificar la trayectoria de la vaina. En los planos ustedes van a ver que la vaina tiene una trayectoria parabólica. Entonces lo que hacemos es, a partir del centro de la viga, ir pintando, si quieren, secciones cada metro de longitud hacia ambos extremos. Entonces, utilizando una regla y un elemento de ayuda, vamos verificando
la altura de la vaina en cada metro, en cada sección. Esto tiene que estar bien ejecutado, porque si incrementamos, digamos, la curvatura de la vaina, vamos a incrementar las pérdidas del cable. Por lo tanto, cuando estemos testando, no vamos a llegar a los resultados de la memoria de cálculo, ¿no? Por otro lado, no podría estar más arriba si quieren. En ese caso, la viga el cable va a perder excentricidad respecto del centro de gravedad de la viga. Si va a perder excentricidad, el momento resistente por postesado va a disminuir, y como consecuencia la capacidad de la viga. Entonces, este es un trabajo que hay que realizar con bastante cuidado. Luego de que las vainas han sido verificadas en su elevación, hay que asegurarlas, utilizando elementos similares a estos. ¿Por qué razón tenemos que asegurar? Luego de que hemos sellado el encofrado, prácticamente es imposible acceder a las vainas, menos verificar si se han movido durante el proceso de hormigonado. Echamos hormigón y es debido al peso del hormigón. Si no está bien asegurada la vaina, lo que va a suceder es que se va a deformar. Ya. Otras modificaciones que ya lo hacen con bastante frecuencia en obra es la construcción de losas prefabricadas. En los textos en internet lo van a encontrar como prelosas. ¿Ya? Bueno, respecto a estas losas prefabricadas, contienen el acero de refuerzo de la camada inferior de la losa definitiva, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener para construir estas losas prefabricadas? Muchas veces el espesor de la losa es insuficiente para recibir la carga del hormigón que se va a colocar encima para que quede la losa definitiva, digamos, ¿no? Ustedes comprenderán que encima también tenemos que colocar el acero estructural de la camada superior. Tiene que haber personal caminando sobre esa zona, por ahí apoyando elementos constructivos. Entonces esta losa tiene que ser diseñada para atender fundamentalmente la deformación. A veces, si bien la losa está trabajando, pero se flexa en demasía, mostrando unas fisuras en la cara inferior, aquí en la parte media. Entonces, para ello, mi recomendación es construir una losa tipo, digamos, y luego de que el hormigón haya alcanzado la resistencia adecuada, a realizar una verificación en el patio, colocando un apoyo sobre madera en ambos extremos y cargando una carga equivalente al peso complementario del hormigón, acero y todas esas cosas. Bajo esas circunstancias vamos a poder verificar la deflexión de la losa. Otra recomendación es que recomiendo que estas losas deban tener un acero al corte para garantizar que el hormigón nuevo que se va a colocar encima se adhiera
perfectamente a la prelosa, trabaje conjuntamente a la prelosa. Si no hay esos elementos, estamos corriendo el riesgo de que la prelosa no aporte a la sección total. Respecto al uso de las prelosas, tengo una observación técnica que dejo para el análisis de ustedes. Se trata de lo siguiente. El plano original de diseño viene mostrando el espesor de la losa de manera íntegra, si quieren, ¿no? Entonces el contratista lo que hace es construir previamente una prelosa, que sería la línea roja. Y en medio de esa prelosa coloca este acero estructural de la camada inferior de la losa definitiva. Uno de los problemas, por ejemplo, es en relación a este acero de distribución, al que está en sentido de profundidad, si quieren, respecto a este dibujo. Ese acero de continuidad tiene una función: redistribuir las solicitaciones hacia lo largo del puente, así que no definitivamente a todo lo largo del puente, respecto a las secciones aledañas. Entonces, si está para construir estas prelosas, vamos a tener que cortar este fierro. Mi punto de vista es que si vamos a aceptar esto, una prelosa, el contratista debería colocar el acero constructivo en profundidad, seguramente va a ser de 60 centímetros, 80, por ahí 1 metro, pero a su costo, porque a nosotros para nosotros no aporta a la distribución de tensiones. Tiene que ser un acero continuo, que lo que vayamos colocando encima de la prelosa, si quieren, pero que sea entera en el sentido de profundidad. Otra observación técnica que tengo es que esas prelosas, cuando son construidas como parte integrante de la losa definitiva, disminuyen las propiedades de la sección transversal de la viga. El ingeniero proyectista ha contemplado, digamos, toda la sección de la viga más el aporte total de la losa, el aporte de la sección entera de la losa. En cambio, cuando hacemos estas prelosas, existen discontinuidades, porque no es posible construir la prelosa de tal forma que estén en contacto una tras otra, una con otra. Ustedes van a ver, a partir de ahora van a ser más observadores, en los puentes prefabricados con prelosas existe aberturas por lo menos de 1 milímetro. Es suficiente que existe una separación de 1 milímetro entre prelosa y prelosa para que la sección se vea disminuida en sus propiedades. Entonces, considero que si vamos a usar prelosas, esto lo he encontrado en un texto brasilero, debería estar apoyada si bien sobre la viga, pero no ser parte integrante de la losa definitiva. Seguramente muchos constructores no van a estar de acuerdo, pero exactamente es lo que sucede. Dejo como ejercicio para ustedes verificar la capacidad de una viga en etapa de servicio, considerando lo que les acabo de indicar, de la inercia, por ejemplo, calcular sin el aporte de la prelosa, en este sería media losa a este lado, media prelosa a este lado, para conformar la viga T
de una viga postezada. Entonces ahí se van a dar cuenta en qué proporción está disminuyendo la sección resistente de la viga. Otro asunto que en el que deberíamos tener cuidado, en estas zonas las vigas, el contacto entre la prelosa y la viga no es perfecta, si quieren, como para distribuir adecuadamente las tensiones. Debido a la pendiente transversal del puente, la losa prefabricada va a tener un apoyo puntual sobre la arista izquierda, si quieren, y aquí sobre la arista derecha, sobre esta arista o sobre esta sección. Entonces la arista en este caso va a quedar libre. No muestra muy bien el dibujo, pero en la realidad van a ver que aquí se va a formar un espacio. No va a haber contacto entre esta sección, entre este punto de la losa con la viga. Entonces la bibliografía americana, la que ha generado este tipo de prelosas, recomienda que debería descansarse la prelosa sobre unos dados, si quieren, ¿no? De tal forma que cuando esté llenando la losa del hormigón, ingrese el hormigón a esta zona y apoye perfectamente la prelosa. Bueno, eso es lo que les hago notar para que sean más observadores y vayan tomando una decisión técnica adecuada. Ahí está un dibujo de la recomendación americana. Las vigas postezadas rectas también las utilizamos para construir puentes curvos. Estos puentes curvos pueden tener las vigas alineadas o, como en este caso, esviajadas, así. Bueno, entonces considero que se deben verificar ahí las secciones críticas, especialmente esta, por ejemplo. Aquí existe mucho voladizo. Hay que verificar la sección en este eje transversal. En cambio, aquí no tiene aporte de la losa en voladizo. Entonces, una sección T asimétrica, ¿no? Entonces, son secciones críticas que hay que verificar. Otra recomendación es, dependiendo cómo vendrá en el plano, no obstante, les dejo como tema de análisis. En esta, para la losa, por ejemplo, el acero estructural se va a armar de forma perpendicular al eje de las vigas, o vamos a armar siguiendo el esviaje de los extremos. Entonces, en una y otra situación es mejor elaborar un plano de taller para que se vaya identificando los problemas de armado del acero estructural. Otro asunto que deberíamos conocer los ingenieros de obra es la ley de cargas vigente en Bolivia. La primera ley de cargas ha sido promulgada con el decreto supremo 25629 durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez. Actualmente ya existe una nueva ley de cargas con algunas modificaciones que debemos conocerlas para cualquier eventualidad en obra. Hasta aquí hemos explicado la construcción de vigas postezadas. Les agradezco y los invito a que nos reunamos para las siguientes exposiciones. Gracias.